A continuación, damos paso a la siguiente conferencia, Competencias en Gestión de Datos e Inteligencia Artificial, impulsando el presente y transformando el futuro del mundo laboral, con Jorge Vázquez, el director de DataCamp. Por favor, un muy fuerte aplauso. Aló, bueno, buenas tardes, me llamo Jorge Vázquez, soy el director de analíticas de DataCamp. Somos una empresa que está ubicada en la ciudad de Nueva York y somos una plataforma tecnológica enfocada en la educación de datos e inteligencia artificial. Entonces, nosotros llevamos más de 10 años trabajando, más que todo con usuarios en todo el mundo. Tenemos más de 10 millones de usuarios en los últimos 10 años. Hemos trabajado con más del 80% de las empresas más grandes del mundo, del Fortune 1000, y obviamente tenemos alianzas con las universidades y agencias estatales también más grandes del planeta. Entonces, basado en esta experiencia, hoy estoy acá en representación de DataCamp para hablarles de cuáles son las competencias en datos e inteligencia artificial que vemos son necesarias hoy para ser exitoso en el mundo laboral hoy día. Pero lo voy a hacer de una manera en la que los voy a convencer de por qué es tan importante, los voy a convencer de por qué se conecta la inteligencia artificial y los datos, y voy a finalizar con un ejemplo de cómo hemos implementado este tipo de educación a escala, no solo en países, sino también en organizaciones locales. Pero bueno, entonces, un poquito de mí antes de empezar. Obviamente, como pueden escuchar, soy colombiano, pero yo me fui del país hace 17 años y esta es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a Colombia por trabajo, entonces estoy muy feliz de estar acá y muchas gracias obviamente al Ministerio por la invitación, y estoy muy orgulloso de estar acá hablando de un tema en el que soy muy apasionado y espero que obviamente disfruten la presentación. Entonces, obviamente son las 3 de la tarde, muchos de ustedes probablemente han ido a muchas presentaciones, están cansados, entonces vamos a empezar con algo un poquito más ameno para empezar la charla y para poner todo en contexto. Entonces quiero preguntarles a ustedes si alguien sabe cuántas visitas recibió la página de ChatGPT a nivel mundial el mes pasado. Que alguien lo grite y empezamos desde ahí. ¿Cuánto? ¿Ah? ¿20 millones? Bueno, alguien revisó el número, son exactamente 3.000 millones. 3.000 millones de visitas. Para ponerlo en contexto, en el mercado colombiano, ChatGPT ya es la 7ª página que más visitas recibe en todo el país, y esto excluye el uso de las aplicaciones también. Entonces estábamos hablando de, en Colombia recibe cerca de 70 millones de visitas. Entonces, para que tengan una idea de este boom de inteligencia artificial que estamos viendo, cómo está impactando no todo el mundo, sino también Colombia. McKinsey, una de las consultoras más grandes del mundo, estima que la inteligencia artificial generativa va a agregar alrededor de 2.6 a 4.4 billones de dólares a la economía global cada año desde que nació ChatGPT en 2022. Para poner en contexto, la economía del Reino Unido son 3.1 billones de dólares. Entonces estamos hablando que cada año estamos agregando entre 1 y 1.5 Reinos Unidos a la economía global solamente por la economía generativa, por la inteligencia generativa. Y la otra estadística que quiero hablar un poquito es que imagínense que en 20 años el 50% de todo el trabajo que ustedes hacen hoy día ya va a estar automatizado. No va a ser, o sea, si ustedes mandan emails, se organizan citas con sus colegas, muchas cosas de las que hacen hoy día ya no van a ser necesarias y no se va a hacer. Entonces, esto es una revolución laboral increíble lo que estamos viendo. Ahora, en Colombia también estamos viendo un impacto tremendo. Una de las cosas que me llamó la atención cuando me estaba preparando y estaba viendo cómo esto está impactando el mercado laboral acá en Colombia, es que incluso la Corte Constitucional ya tuvo que crear criterios para cómo se debería utilizar la tecnología como ChatGPT dentro de sus tribunales, porque les pasó que en Cartagena hubo un juez que falló una tutela con ChatGPT. Pues obviamente la persona se quejó y la Corte Constitucional obviamente tuvo que decir no. Una persona siempre tiene que ser la que falla una tutela, pero nos damos cuenta que esa tecnología no la podemos ignorar, nos damos cuenta que tiene muchos beneficios y queremos que ustedes la puedan utilizar para cosas administrativas, para cosas de gestión, solo por favor no la utilicen para fallar tutelas. Pero ¿esto qué nos dice? Pues nos dice que si ya está impactando la rama judicial en Colombia, que eso está impactando todo.
Obviamente tenemos al gobierno que ya tiene una política nacional de inteligencia artificial, tenemos una comisión en el Congreso que ya está viendo cómo podemos regular la inteligencia artificial y las empresas acá en Colombia no se quedan atrás. Un estudio de Microsoft mostró que el 82% de las empresas en Colombia, las empresas grandes, van a incrementar su inversión en inteligencia artificial en los próximos 2 años. Hablando un poquito de este estudio, ¿qué encontró este estudio? Pues encontró que una gran parte de las empresas en Colombia consideran y tienen un poquito de miedo de que no tienen las habilidades técnicas para sacarle jugo a esta tecnología y tampoco tienen el personal técnico para poder implementarlo. Entonces acá hay un hueco que tenemos dentro del país que las empresas están viendo que pues, hay una oportunidad obviamente. Y la última estadística que quiero hablar un poquito es que solo 1 de cada 3 empresas grandes en Colombia tiene un sistema o un órgano de gobernanza de cómo se debería utilizar la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Que hay 2 de cada 3 empresas que pueden estar muy parecidas a la Corte Constitucional antes de agosto, donde o alguien está utilizando mal la inteligencia artificial, no la sabe utilizar, no sabe cuáles son los riesgos, o hay empresas que simplemente no dejan que la puedas utilizar totalmente, porque como no tienen gobernanza, lo cancelan, que también es bastante malo porque no le está sacando el jugo a algo que le puede dar bastante valor a la empresa. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la oportunidad en Colombia de mejorar la educación en competencias técnicas de inteligencia artificial es gigantesca. Entonces, acá hay una oportunidad muy grande. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con las competencias en datos? ¿Cierto? Empecé con la inteligencia artificial, obviamente, que es lo que está de moda, pero ¿por qué está tan relacionado con los datos? ¿Cuál es esa relación? Entonces, para convencerlos, me voy a volver en la historia un poquito. Voy a volver en la historia a 1953. En 1953, IBM lanzó el primer computador producido en masa, que era el IBM 650. Era un computador gigantesco, probablemente ustedes lo han visto en las películas. Solo universidades, organismos grandes como la CIA tenían este tipo de computadores, eran muy costosos de operar, entonces realmente nadie tenía que tener estas competencias computacionales, no era necesario. Pero ¿qué pasó a finales de los 70 y especialmente en 1981? IBM sacó el computador personal y esto generó una revolución total en todo el mundo. Pues ahora era muy asequible tener un computador en la empresa, en la casa, entonces ahora sí había un incentivo y esto generó una ola en todo el mundo de que ahora pues hay que educarnos en competencias técnicas. Tenemos que saber cómo utilizar un computador. Y esto pasó en 1980. ¿Qué pasó en los 90s y en los 2000? Pues obviamente con la revolución del Internet y obviamente cada vez con empresas como Microsoft enfocadas en crear software, pues generó otra ola porque ahora todo el mundo se tenía que entrenar en cómo utilizo yo Microsoft Office, cómo utilizo yo Adobe, Photoshop, y la gente más técnica que estaba produciendo software, pues obviamente en lenguajes más técnicos como PHP, C++, Java y demás. ¿Y qué pasa qué pasó con esta revolución digital de los 2000 y con el Internet? ¿Qué pasa cuando empieza a digitalizar todo? ¿Qué pasa cuando empiezas a crear software? Pues empieza a crear datos, empieza a crear muchísimos datos. Entonces, imagínenlo de esta manera. Hace muchos años, si usted iba a un supermercado y compraban algo, pues realmente no quedaban, comprabas, pagabas en efectivo y solo la persona que te vendió sabía que compraste leche. Hoy, si tú vas a casi cualquier supermercado, en casi cualquier país del mundo, un supermercado grande, queda un trazo de esa transacción, se sabe qué se compró, a qué hora se compró, en qué tienda, si el supermercado tiene un sistema de, por ejemplo, donde la gente sabe quién eres, pueden saber con tu tarjeta de crédito o estás afiliado al supermercado, pueden saber exactamente quién fue la persona que compró y eso es en un supermercado en físico. Si ustedes compran en línea, saben todo de ustedes. Saben exactamente en qué página llegaste, si viniste de email, si viniste de Facebook, saben absolutamente todo, cuánto te demoraste en la página. Entonces, esta explosión de datos, ¿qué significó para la economía mundial y pues para las competencias laborales? Significó que ahora, si yo trabajo en marketing, hace 20 años o 30, 40 años, si yo hacía una campaña de marketing, yo decía, Diosito, por favor que funcione, por favor que venda más yo con esta campaña. Ahora no tengo que hacer eso. Ahora podemos medir con un gran grado, con un margen de error bastante bajo, qué tan eficiente fue esa campaña de marketing. No solo porque ahora tenemos más información en línea, sino tenemos mejores técnicas y mejor computación para calcular estas cosas. Entonces, toda esta generación de datos que pasó con esta revolución de software, pues ¿qué pasó? Que en los últimos 5 a 10 años, todo el mundo se dio cuenta, pues ahora tengo que saber
de computadores, tengo que saber de software, pero también tengo que saber de datos para poder hacer mi trabajo. Hoy en día hay pocos trabajos que tú puedas hacer donde no tengas que saber de datos. No tienes que ser un experto, pero tienes que poder entender y poder hablar el lenguaje para poder tomar decisiones en el día a día. Pero pasó algo muy curioso. Entonces, en el 2017, el equipo de investigación de Google, ellos publicaron un paper, una investigación que se llamaba Attention is All You Need, obviamente una referencia a la canción de los Beatles. ¿Y qué tenía ese paper? ¿Qué era esa investigación? Eran básicamente los llamados GPTs, la idea de los transformadores, modelos de transformadores. Se publicó y llegó una empresa como OpenAI y dijo, bueno, yo voy a coger esta investigación, esta teoría, y ahora con toda la innovación que hay ahorita y el bajo costo que hay en procesamiento de datos, porque cada vez es más barato, ahora tengo muchísimos datos, porque ahora tengo millones de datos de dónde escoger, y tengo la computación para calcular estos modelos. Entonces puedo entrenar un modelo con miles de millones de parámetros y puedo crear algo como ChatGPT, que salió en el 2022. Y acá empezó la revolución de la inteligencia artificial. Entonces, como ven, están extremadamente conectados porque obviamente la gasolina, la comida de los modelos de inteligencia artificial son básicamente los datos, y en la mayoría de las empresas la infraestructura de datos es lo que, donde está encima, es lo que apoya básicamente todo lo que es la inteligencia artificial dentro de esas empresas de tecnología. Entonces, son habilidades que están extremadamente conectadas y como ven, no significa que una elimina la otra, sino que básicamente estamos construyendo una encima de la otra. Y ahora básicamente vemos que tienes que saber de computadores, tienes que saber de software, tienes que saber de datos y tienes que saber de inteligencia artificial. Nosotros con nuestros clientes a nivel mundial, obviamente lo que vemos es que trabajamos datos y inteligencia artificial de la misma manera cuando estamos entrenando los equipos. Y es más, nosotros hacemos una encuesta una vez al año a los líderes de las empresas con las que trabajamos y la mayoría de ellos dicen que pues uno, que si yo puedo saber cómo utilizar la IA generativa mejor, puedes aprender de datos más rápido, porque puedes utilizar ChatGPT para entender de datos y entender de datos para entender de ChatGPT. Todo está muy conectado. Y no solo eso, también dicen que están dispuestos a pagar más para la gente que tiene estas competencias técnicas. Y muchos ya dicen, lo más importante que yo necesito en mi equipo para ser exitoso son estas competencias. Esto es donde tengo que invertir. Entonces, similar a como lo vimos en la encuesta de Microsoft sobre las empresas colombianas, vemos la misma tendencia a nivel mundial de por qué esto es tan importante. Pero listo, entonces ya vamos construyendo la historia. Espero que ya todos estén convencidos de por qué esto es tan importante, de por qué todos tienen que saber de este tema. Y ahora vamos a hablar exactamente cuáles son estas competencias, que es la razón por la que muchos de ustedes están acá. Entonces, la manera en como nosotros lo vemos en DataCamp es que cuando entrenamos equipos a escala, nos gusta tener un enfoque personalizado de cómo entrenamos a los diferentes equipos. Hay gente que tiene que saber competencias muy técnicas y hay gente que no tanto. Entonces nos gusta tener un enfoque donde, dependiendo del tipo de rol, podemos darle lo que necesita. Y lo vemos en esta pirámide que ustedes ven acá. La pirámide de abajo son los consumidores de datos y los líderes de las empresas. Estamos hablando de recursos humanos, el equipo de ventas, los vicepresidentes, donde tienen que saber de datos, no tienen que saber crearlos, pero tienen que poder saber leer reportes de datos para tomar decisiones. En un segundo voy a ir en más detalle en cuáles son exactamente esas competencias, pero dentro de la pirámide, ¿cuál es la siguiente parte de la pirámide? Pues tenemos a los consumidores de datos avanzados. Y esta es la sección que vemos en el mercado que está creciendo más. Estos son tus analistas de finanzas, son tus analistas de marketing, que no son expertos programadores, no son expertos en datos, pero te pueden construir un reporte para un vicepresidente o para alguien para tomar una decisión. Y estamos viendo que esta sección está creciendo muchísimo. Ya más arriba en la pirámide vemos a los profesionales de datos como yo soy un profesional de datos en DataCamp, donde tenemos a los analistas de datos, científicos de datos, ingenieros de datos. Esta es la gente que mantiene la infraestructura de datos de casi todas las empresas. Y finalmente en la parte de arriba de la pirámide vemos a los expertos en datos e inteligencia artificial y eso es un fenómeno muy nuevo que estamos viendo y más que todo esto lo vemos en las empresas de tecnología, más que todo en Norteamérica y en Europa, donde vemos roles como ingenieros de Machine Learning, ingenieros de inteligencia artificial y en empresas como Google, Meta, vemos el rol de Research Scientist, que es la gente que genera la teoría para que estas cosas después lleguen a producción. Pero hablemos un poquito
ya más de cuáles son exactamente las competencias que necesitamos en cada de estos roles. Entonces, empezando con los consumidores de datos, como les dije, esta es la gente, la base de la pirámide, es la gente potencialmente menos técnica, pero es gente que tiene que utilizar datos también en el día a día. Entonces, si yo soy, por ejemplo, un coordinador de marketing, un coordinador de recursos humanos, o digamos soy un gerente, yo tengo que poder hablar el lenguaje de mi equipo de datos para pedirles un reporte. Yo tengo que poder entender lo básico de ingeniería de datos para entender cómo yo puedo, hay un nuevo punto de datos que no sé si existe en la empresa, tengo que saber lo básico de cómo hago para entrar ese punto de datos o ese pipeline, cómo traerlo al ecosistema interno de la empresa. Entonces, por eso ustedes ven acá, los ven en el color, digamos, moradito o azul oscuro, no sé qué color es eso, pero vemos que tienes que tener conceptos básicos en inteligencia artificial, en ciencias de datos, en machine learning, ingeniería de datos, tienes que tener conceptos básicos. Y nosotros en Datacamp obviamente tenemos cursos para cada una de estas cosas, tenemos un enfoque muy personalizado para aprender cada una de estas cosas que estás acá. Ahora, este rol también tiene que saber no solo hablar con un equipo de datos, sino también tomar decisiones. Tienen que poder ver un reporte, tienen que poder utilizar una herramienta como, digamos, Power BI o cualquier otra herramienta de inteligencia de datos, como Tableau, como Qlik, como Domo, tienen que poder usarla. No necesariamente crear o mantener un reporte, pero tienen que poder usarla, ver esos datos y decir, voy a tomar esta decisión. Entonces tienen que tener este tipo de entendimiento. Y obviamente también tienen que poder contar historias de datos. Tú tienes que parar enfrente de una audiencia y decir, mire, vamos a tomar esta decisión porque este es mi soporte después de hacer esta investigación. Así no hayas hecho tú la investigación, tienes que poder entender eso y poder explicarlo. Entonces, eso es muy importante saber eso. Y lo último, que también se nos hace que estamos viendo que es muy importante, es entender las cosas básicas de la inteligencia artificial. ¿Y qué son entender estas cosas básicas? Pues obviamente saber utilizar cosas como ChatGPT, porque hoy día ya vemos que casi cualquier persona puede automatizar una gran parte de su trabajo ellos solos, sin necesidad de un ingeniero. Ellos deberían poder automatizar gran parte de su trabajo, pero también, especialmente, tienes que saber las consecuencias éticas y por los potenciales problemas de utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Yo les doy un ejemplo. Yo soy un profesional de datos y yo no diría que soy un experto en inteligencia artificial, yo no diría que soy yo, pero yo tengo que saber suficiente de cómo se están entrenando esos modelos, porque yo compro, por ejemplo, muchas herramientas para Datacamp. Y yo cuando compro herramientas, yo tengo que saber ellos cómo están usando mis datos para saber cómo los están entrenando, porque yo a veces no les puedo dar permiso de entrenar sus modelos porque yo tengo, digamos, yo trabajo con Colgate. Colgate a mí no me va a dar permiso de coger los datos de ellos y pasárselos a Microsoft y que Microsoft entrene sus modelos con los datos de Colgate. Yo no puedo hacer eso. Entonces tienes que saber las cosas básicas de cómo los datos fluyen y cómo esos modelos se entrenan para poder tomar decisiones de esas, porque también tienen una implicación legal y tienen, obviamente, y una implicación ética, especialmente si el modelo está siendo entrenado con datos demasiado parciales, que pueden dar resultados bastante negativos. Entonces vemos que estas son las competencias claves para estos roles, para esta parte de la pirámide. Ahora, para los consumidores de datos más avanzados, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que tienen las más competencias, básicamente están construyendo encima de las competencias que ya vimos hace un segundo, pero estamos viendo que tienen competencias más técnicas, ¿cierto? Ya estamos viendo acá en este rol, si tú eres un analista de finanzas, para mí la expectativa es que tú ya sabes programar en SQL. O sea, yo cuando trabajaba en Best Buy en Canadá y teníamos un equipo gigantesco de finanzas, todos los analistas de finanzas obligatoriamente tenían que saber escribir SQL, tenían que saber escribir código y esa era la expectativa. Ellos no podían depender del equipo de datos. ¿Y por qué estamos viendo esta tendencia? Estamos viendo esta tendencia porque en la mayoría de las empresas se dieron cuenta que, pues uno, la gente es muy capaz y hay gente muy inteligente que puede aprender a escribir código muy fácilmente, pero dos, porque si dependes del equipo de datos generas una dependencia muy negativa y es una dependencia que muy fácilmente te va a hacer muy lento en tomar decisiones. Entonces vemos que la gente debería poder, sin depender del equipo de datos, meterse en la base de datos, escribir el pedazo de código, hacer un reporte y tomar la decisión. Obviamente yo lo describo como programación básica porque yo no esperaría que un analista de marketing sepa cómo optimizar un pedazo de código en SQL de la manera más óptima para que corran segundos en vez de minutos. Yo no esperaría eso. Yo todavía esperaría que un profesional de datos ayude con eso, pero pueden coger un pedazo de código y decir, quiero ver a quién quiero mandarle un email mañana y escribir algo muy simple basado en eso.
Pero como ven, entonces hay un poquito más de nivel técnico en esta parte de la pirámide, y ya después vamos, obviamente, a la pirámide, ya de la parte de la pirámide donde estamos viendo a los profesionales de datos. Por cuestiones de tiempo no les voy a mostrar. Yo tengo una diapositiva para analistas de datos, una para científicos de datos y otra para ingenieros de datos. Acá solo les voy a mostrar las de analistas de datos para mostrarles un poquito de cómo se ven estas competencias. Pero acá ya claramente estamos viendo que hay muchísimo más competencias técnicas. Acá lo que ya estamos viendo es, si tú eres un analista de datos en mi equipo, yo sí espero que cuando tú corras un dashboard, cuando corras un reporte, ese reporte corra en segundos. Que tú puedas trabajar con la base de datos para que eso esté optimizado de la mejor manera, o si no, no sale a producción. Yo espero que tú puedas, si haces un reporte, tú me tienes que poder decir exactamente cómo se recolectaron esos datos desde la persona que estaba trabajando en el supermercado como cajero hasta cómo entró a la base de datos y después cómo llegó a este sistema. Tienes que saber todo de una manera muy exacta. Y también, obviamente, tienes que empezar a tener competencias de estadística y también de infraestructura un poquito. Entonces, no tienes que ser un experto en mantener infraestructura, pero tienes que ya empezar a saber, hey, ¿cómo yo hago para que este pipeline, o sea, que los datos vengan de punto A a punto B? Tengo que saber muy bien cómo funciona eso. De pronto yo no sé mantener eso a nivel técnico, pero yo me puedo sentar con el equipo de ingeniería y decirles, hey, necesito esto. Entonces, hay muchas competencias, y es algo que les quiero que quede muy claro en esta conversación que estamos teniendo, que no son necesariamente para tú poder hacer algo, sino es más que todo para poder tener conversaciones con otros roles dentro de la empresa. Entonces esto lo ves acá en la parte verde en la mitad, colaboración de ciencias de datos, colaboración con, bueno, lo copié mal, esta debería decir colaboración con ingeniería de datos, pero básicamente esa es la idea, que puedas colaborar con otros roles y departamentos más técnicos dentro de la empresa. Y la parte más de arriba de la pirámide, ya la parte final, que es la parte más nueva que estamos viendo ya en las organizaciones tecnológicas, o sea, las empresas más grandes del mundo y que están innovando en este tema, pues son todos los roles de expertos en ingeniería de datos, expertos en machine learning, expertos en inteligencia artificial y obviamente el otro rol que les comenté que son research scientists. A veces estos roles requieren doctorados, pero a veces generalmente, especialmente en ingeniería, no. Pero lo que están viendo acá es que ya estos roles obviamente necesitan menos competencias del lado de poder potencialmente contar historias. O sea, si tú eres un ingeniero de machine learning, tú no te estás parando enfrente del presidente a contar una historia de datos de por qué deberíamos tomar esta decisión. Es más, yo tengo una historia curiosa. Yo cuando trabajaba, yo tenía un jefe en Canadá y nosotros cuando trabajamos con este equipo en la empresa, él me decía, esta gente son muy técnicos, son unos cracks terribles. Yo solo quiero que se enfoquen en escribir código. Pero no los podemos poner en público porque nos avergüenzan a todos, porque esta gente no sabe hablarle a nadie. Entonces los tenemos en el sótano y les damos de comer galletas por la noche, pero nadie se le ocurra mandarle una de estas personas a un vicepresidente porque nos echan a todos. No son las personas más sociables generalmente, pero son muy técnicas y muy buenas en su trabajo. Obviamente estoy exagerando, porque hay gente que es muy buena y son unicornios, que son muy buenos comunicadores, como son técnicos, pero estos roles son extremadamente técnicos. Y por eso ustedes ven que acá no tengo yo nada de... Son buenos contando historias con datos, pero son gente que puede mantener infraestructura. ¿Esta gente qué está haciendo? Esta gente está asegurando de que si yo estoy corriendo un modelo de inteligencia artificial, este modelo procese miles de millones de puntos de datos en segundos y pueda tomar decisiones rápidamente. Entonces, mantener esta infraestructura no es fácil, es complejo y es costoso y necesitas gente con mucho talento técnico. Y acá yo incluso diría que en muchas organizaciones esta parte también está en el departamento de infraestructura. Lo vemos en DevOps, en esos roles, porque eso es básicamente lo que están haciendo en la empresa en este punto. Pero listo. Entonces, ya les comenté, vamos a un resumen de lo que vamos. Les expliqué por qué era tan importante, porque la inteligencia artificial está conectada a los datos. Les comenté ya todas las competencias y ahora les quiero hablar un poquito de cómo se ve una implementación exitosa y cómo lo hemos hecho nosotros a nivel mundial para que vean un ejemplo de cómo se podría ver esto, especialmente trabajando con gobiernos locales acá en Latinoamérica. Entonces, les voy a comentar un ejemplo de Singapur. Entonces, esta es una historia que es de mis favoritas y es de las razones por las que yo escojo trabajar en DataCamp, porque me encanta el impacto que tenemos a nivel mundial. Y básicamente empieza así. Singapur es un país que tiene 5.8 millones de habitantes, es un país chiquito. Es un país que no tiene muchos recursos naturales, yo diría que no tiene nada de recursos naturales, pero tiene un capital humano inmenso. Y ellos saben eso y ellos compiten con eso.
Entonces, en el 2017, el gobierno de Singapur dijo, bueno, para seguir siendo una economía de vanguardia en Asia, para seguir compitiendo a nivel mundial, tenemos que invertir en nuestras capacidades de inteligencia artificial. Entonces montaron una agencia que se llama AI Singapur. Con AI Singapur, entonces, ¿cuál es la misión de AI Singapur antes de que yo hable de cómo trabajamos con ellos? El propósito de ellos es muy simple. Es básicamente consolidar las capacidades de inteligencia artificial en la sociedad y en la economía. Para eso es AI Singapur. Y tienen 5 pilares en los que se enfocan: la investigación, la innovación, la gobernanza, la tecnología y obviamente crecer el ecosistema de startups y empresas que producen inteligencia artificial. No solo la usan, sino también la producen y la crean y crean patentes y cosas de este tipo. Entonces, cuando ellos empezaron en el 2017, tenían un fondo de 150 millones de dólares. Ellos estaban más enfocados en los primeros 2 pilares. Estaban enfocados en la investigación y en la innovación. Entonces, estaban trabajando con las universidades locales, universidades muy buenas como NUS, si las conocen, y tenían investigadores, profesores, haciendo teorías de cómo montar sistemas y algoritmos. Pero cuando estaban montando estos sistemas y algoritmos, se dieron cuenta que les faltaba algo, que los ingenieros que tenían en las universidades no tenían las habilidades para poder coger estos modelos y llevarlos a producción. No sabían cómo, no tenían esas competencias. Y no es que Singapur no tuviera ese talento. El problema es que la agencia nacional estaba compitiendo contra Google, contra Meta, contra TikTok, contra todas estas empresas que tienen este talento, porque estos ingenieros sí existen en estas empresas, pero un ingeniero en estas empresas está ganando de 300.000 a 500.000 dólares al año mínimo, pues la agencia nacional no tiene presupuesto para poder competir con eso. Entonces, ¿qué dijeron? Tenemos que entrenar nuestro propio talento. Y ahí es donde entra DataCamp. Entonces, el primer programa en el que trabajamos muy de cerca con el gobierno de Singapur se llama el Programa de Aprendizaje en Inteligencia Artificial. Entonces, básicamente, entrenamos a ingenieros en Singapur con los cursos de DataCamp. Son 2 meses donde toman nuestros cursos, estudian también en la universidad y después, los siguientes 7 meses, ellos se enfocan en trabajar en uno de los 100 proyectos financiados por el gobierno. Ellos lo llaman experimentos y ahí es donde ellos aprenden. Entonces digo, aprendí cómo construir un pipeline en Python, ahora lo voy a llevar a esta empresa porque esta empresa de salud tiene esta idea, lo voy a implementar, voy a trabajar ahí 7 meses, el gobierno me está pagando un salario, les pagan un salario chiquito, pero para que pudieran enfocarse en el entrenamiento, y ya, cuando acabaran, básicamente, ¿qué pasaba? La agencia ganaba porque entonces el proyecto en el que estaban enfocados en sacar algo, ya lo podían sacar a producción, porque tenían un ingeniero que ya sabía hacer eso, pero entonces este ingeniero ahora estaba entrenado y ahora podía volver al mercado laboral y agregar esas competencias a otras industrias. Entonces, con este programa, creo que si no estoy mal, hemos entrenado como cerca de 1.000 personas. Pero después dijimos, podemos hacer más. Entonces acá sacamos otro programa que se llama la inteligencia artificial para la industria. Entonces, esto es un programa solo enfocado en profesionales. Entonces, si tú trabajas en cualquier empresa en Singapur, tienes acceso a este programa. Es un programa de 12 meses. La primera parte es un curso de 3 horas que es diseñado por el gobierno, donde te explican las cosas básicas de la inteligencia artificial. Y los otros 9 meses estás trabajando mucho con los cursos de DataCamp. Entonces, acá tenemos un ejemplo que nosotros tenemos una carrera dentro de nuestros cursos que se llama Cómo ser científico de datos con Python, que tú puedes tomar, te da las básicas de cómo funciona y cómo haces todo eso, y después tienen muchos talleres utilizando tecnologías como Azure, como AWS, que es difícil tener acceso, para que entonces, mientras trabajas, ganes nuevas habilidades y ya después eres mucho más valioso para tu compañía. O sea, como lo hablé yo en la encuesta, las empresas están dispuestas a pagar más dinero para la gente que tiene estas competencias. Y es más, les voy a compartir un ejemplo rápido, no de Singapur, pero nosotros trabajamos con una empresa de medios en Estados Unidos que por cada vez que sus empleados completan una certificación de DataCamp exitosamente, les suben el salario $15.000, porque ya los consideran que son otro tipo de rol, los consideran mucho más técnicos. Entonces, porque ellos dijeron, yo le voy a convencer de que esto es importante, porque los $15.000 es más barato que ir al mercado a contratar a alguien que tenga esas competencias. Yo lo estoy entrenando y voy a invertir en usted y yo creo en usted. Acá es algo parecido, pero lo está haciendo es el gobierno de Singapur. Y la última cosa en la que trabajamos muy de cerca con el gobierno de Singapur, y es una de mis cosas favoritas, se llama la inteligencia artificial para estudiantes. Entonces, ¿cómo empezó este programa? Entonces, este programa fue muy interesante porque uno de los directores de la agencia
Él tenía un hijo que estaba en el colegio, creo que estaba como en octavo, tenía como 15, 14 años, y le dijo como, yo creo que usted podría tomar este curso en Python y aprender mucho y pues empezar a prepararse para pues, como el mercado laboral. Él tomó el curso, le fascinó, fueron a hablar con los colegios y con los colegios empezaron a decir como, venga, acá hay algo muy chévere, acá hay una oportunidad importante, y basado en eso crearon un programa de inteligencia artificial para estudiantes que empieza desde los 13 años hasta la universidad, y con ese programa ya hemos entrenado a más de 21.000 estudiantes en todo el país. Entonces, que son números increíbles, y más cuando tenemos en cuenta que muchos de estos niños están en el colegio. Pero les habla de cómo un país como Singapur invierte en su población y cómo se vuelven competitivos. O sea, que se aseguran de que antes de que uno tenga 18 años, uno ya pueda salir al mercado laboral y pueda hacer algo de manera muy avanzada. Entonces, esto de las cosas que me encantan, porque parte de este programa, o sea, obviamente ellos nos están pagando y es una alianza que tenemos con ellos, pero parte de este programa también es gratis, porque nosotros tenemos alianzas con instituciones educativas, un programa que se llama DataCamp for Classrooms, y voy a hablar de eso en un segundo, donde nosotros damos nuestra plataforma gratis, si ustedes nos muestran que tienen un plan de estudios y que va a beneficiar a los estudiantes de su ciudad o de su región. Pero bueno, ya les hablé de Singapur, una de mis cosas favoritas, pero también les quiero dar un ejemplo local, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas en Latinoamérica desde hace muchos años, y una de las empresas con la que venimos trabajando desde hace más de 3 años es Davivienda. Entonces, Davivienda hace como 4 años más o menos, obviamente ellos se dieron cuenta, como yo les mostré y les conté hace un rato, que estamos viendo esta revolución digital en toda Latinoamérica. En Latinoamérica está pasando un poquito después comparado con Norteamérica, pero ahorita estamos viendo un boom tecnológico gigantesco ahorita en Latinoamérica, y ellos se dieron cuenta, pues si yo quiero ser competitivo como banco, mis empleados tienen que saber cómo utilizar estos datos, tienen que saber tomar decisiones, tienen que saber innovar, porque o sea, hay mucha información. Entonces, obviamente, vamos trabajando con ellos muchos años y dentro de esta alianza hemos entrenado a 1.800 personas, donde hemos creado 26 cursos personalizados que se enfocan en diferentes roles de Davivienda. Entonces, estos roles pueden ir desde lo que es un ingeniero de datos hasta lo que es un desarrollador de datos, lo que es un analista, lo que es un consumidor de datos, y son cursos personalizados que se enfocan en que las personas que hacen eso puedan coger eso e implementarlas en su trabajo el día a día. Esto no incluye, algo que quiero agregar es que esto no solo incluye cursos, sino también incluye proyectos. Nosotros en DataCamp también tenemos la oportunidad de tener proyectos personalizados con tus propios datos, con tus propias cosas, y escribir código directamente en nuestra plataforma. Entonces creamos muchos proyectos personalizados para Davivienda y pues obviamente los resultados han sido bastante buenos. O sea, tenemos más de 26.000 horas de aprendizaje de empleados de Davivienda desde que empezamos este programa, y todavía siguen aprendiendo mucho más. Entonces, acá es otro ejemplo de cómo se podría ver una implementación de este tipo, no solamente en un país como Singapur o con un gobierno, sino también con una empresa local que también se da cuenta del valor que hay en este tipo de entrenamiento en sus empleados. Y algo ya para terminar, o muy cerca de terminar, es, en DataCamp obviamente nos dimos cuenta que el futuro también está en Latinoamérica, que las oportunidades en Latinoamérica son gigantescas. Entonces, en el último año hemos invertido muchísimo para que toda nuestra plataforma esté en español. Entonces, hoy puedes tomar la mayoría de los cursos, los más populares, en español. Nos falta poder traducir el audio para que sea de lo mejor posible, pero ya tenemos una plataforma donde básicamente cualquier persona, si no hables inglés, pueda ir y pueda tomar los cursos de DataCamp. Y porque no solo es importante porque de un punto de vista de negocios para nosotros, sino también es importante desde el punto de vista de nuestra misión como empresa. Nuestra misión como empresa es democratizar la educación en ciencias de datos y en la inteligencia artificial. Nosotros creemos que cualquier persona debería tener acceso, independientemente de su condición económica o cualquier otra clasificación de lo que sean como personas, tienen que poder acceder a esto. Entonces, nosotros tenemos 2 programas que nos ayudan a llegar a eso, que se llaman DataCamp for Classrooms, que ya se los mencioné, que tenemos, les di el ejemplo de Singapur, pero también hemos tenido alianzas con instituciones educativas acá en Colombia. No puedo mencionar el nombre porque no tengo permiso de hablar de eso, pero la información está en la página web. Y tenemos otro programa que se llama DataCamp Donates, que es un programa más enfocado en trabajar con ONGs
Entonces, si trabajas con minorías o con gente o con poblaciones vulnerables, nosotros obviamente trabajamos contigo, revisamos tu caso y te damos acceso a la plataforma gratis. Y tenemos muchos ejemplos en básicamente creo que casi todos los países del mundo donde trabajamos con diferentes tipos de agencias y los ayudamos a que puedan obviamente a tomar certificaciones y darles la oportunidad de tener un mejor trabajo y un mejor futuro en la región donde viven. Y pues con eso ya termina mi presentación y muchas gracias. Entonces, si hay alguna pregunta, creo que me quedan 10 minutos. ¿Perdón? Sí. Los cursos, déjame yo hablo con Agatha ahorita para asegurarnos de que todo esté conectado, pero si no puedes ir a datacamp.com y ahí puedes ver los cursos, tenemos más de 500 cursos ahorita, entonces vas a datacamp.com y los puedes ver. La pregunta es si yo sé cuánto tenía en Singapur para invertir en IA y cuánto es la cifra en Colombia. Yo te puedo decir que yo sé que ellos empezaron con 150 millones de dólares en el 2017 y creo que en los siguientes años casi creo que la triplicaron, si no estoy mal, entonces cerca de medio millón de dólares, digo, 500 millones de dólares más o menos. En Colombia no te podría decir la cifra, no sé, me tocaría revisar desde un punto de vista gubernamental, porque esta inversión es 100% del gobierno de Singapur, solamente en la IA. Te quería preguntar, ¿cuánto es el estimado más o menos del proceso de estudio, por ejemplo, en el área de... No te escucho muy bien, pues... ¿Más duro? ¿Ahí? Sí, más duro. Ok. Te quería preguntar, era sobre, digamos que cuál es el estimado que ustedes tienen de sus estudiantes para terminar digamos que una carrera, ya sea ciencia de datos, data análisis. Los estimados varían dependiendo de qué tanto tiempo tengas tú para meterle y obviamente cuál sea tu proficiencia y desde dónde empieces. Entonces, dependiendo de la carrera, si no estoy mal y obviamente estoy acá acordándome, revisando reportes con mi equipo, creo que lo puedes hacer acá hasta en un mes, si le metes la ficha. Puedes acabarlo porque una certificación, o sea, hay carreras, nosotros tenemos cursos, carreras y certificaciones. Entonces, lo que es un curso lo puedes acabar en 4 horas. Lo que es una carrera, yo creo que puedes acabar, si le metes la ficha, dependiendo qué tan grande sea la carrera, en una semana. Pero una certificación te va a tomar un poquito más porque nosotros tomamos la certificación con mucha seriedad porque tienes que pasar exámenes en la certificación y también incluimos una parte con un panel de profesionales que se aseguran de que si haces la certificación en ciencia de datos, que tengas las competencias que el mercado requiere para un científico de datos. Entonces yo diría que esos más y más los tiempos, si te responde tu pregunta, más o menos. Buenas, ustedes tienen una suscripción para las startups que están en desarrollo, que se puedan suscribir a medida que van necesitando capacitación de sus empleados, puedan ir creciendo y desarrollándose. ¿Una suscripción anual o...? Sí, o sea, nosotros tenemos diferentes tipos de suscripción anual. Como producto tenemos un producto que se llama Teams, que es más enfocado en empresas chiquitas, digamos un equipo de 3, 4, 5 personas. Y si quieres comprar más licencias, puedes ir comprando más licencias cada año. ¿Y de qué orden de precio están? Pues el precio varía, entonces ahorita no te puedo comentar un poquito el precio porque a veces tenemos promociones, a veces tenemos cosas aquí y allá. Y obviamente estamos revisando nuestras alianzas con empresas locales para ver si podemos ofrecer algo más competitivo para los mercados locales, porque nos damos cuenta que, o sea, si yo te cobro como yo cobro en Estados Unidos, va a ser un poquito inasequible a veces, entonces estamos revisando eso con nuestros socios locales a ver qué podemos hacer para manejar eso. Entonces, eso puedes preguntarle a Agatha o me puedes preguntar, o podemos hablar después, pero ahí hay oportunidades para revisar eso también. Quería, en este encuentro, escuché una conferencia de Edgen, donde está Daniel Molano como titular de esa empresa. Bueno, ellos tienen un esquema de educación de cursos que usan inteligencia artificial
y sus costos son realmente muy bajos en comparación a la industria en general, a nivel mundial. No sé si usted conoce esa experiencia y si su empresa tendría esa posibilidad también de diseñar esas cosas que bajarían muchísimo los costos de los cursos. Pues lo que estamos viendo mucho en la industria es obviamente que con tecnologías como ChatGPT tú ya casi puedes ir y aprender solo. Básicamente le puedes preguntar, hey, construye un curso o un currículo para aprender de tema X. Pero ¿qué hace DataCamp? ¿Por qué nos diferenciamos nosotros y cuál es nuestro enfoque como empresa? Es que nos gusta tener una educación muy interactiva. Entonces, una cosa es poder construir un currículo y que te diga, léase esto o veas este video, y otra muy diferente es tener las competencias y la infraestructura para tú poder escribir código dentro de la plataforma, que es como nos diferenciamos nosotros y cómo nos vamos a querer seguir diferenciando en el futuro. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hoy aprender de tecnologías de la nube como BigQuery, como AWS, como Databricks, poder aprender eso es muy costoso porque generalmente solo lo puedes aprender en empresas privadas que tengan acceso a esas tecnologías. Nosotros ahorita estamos lanzando un producto que vamos a lanzar que se llama Sandbox, donde puedes practicar y utilizar esas tecnologías dentro de nuestra plataforma. O sea, de hecho, experiencia con esta tecnología. Entonces es un poquito diferente a la idea de utilizar la inteligencia artificial. Nosotros sí lo utilizamos dentro de nuestro producto. Obviamente tenemos las cosas, tenemos una cosa que se llama tenemos bots que te ayudan a crear currículums o te ayudan a decir, hey, tú le preguntas, quiero aprender sobre este tema y te puede decir exactamente qué cursos tienes que llevar dentro de nuestra plataforma. Pero en términos de costos, obviamente siempre estamos buscando oportunidades de cómo ser más competitivos, pero no creo que nosotros, y obviamente acá yo no hablo por el presidente, entonces tome esto como mi opinión personal en este punto, no creo que vayamos a tratar de competir, digamos, como otras empresas están haciendo, porque nuestra ventaja competitiva y lo que nos ha diferenciado siempre ha sido ser interactivos y ser una plataforma donde tú realmente puedas escribir código y hacer cosas que en las otras plataformas va a ser mucho más difícil de hacer. ¿Funcionó? Allá. Me llamó la atención que comentaste que las demás personas no deberían depender de su equipo de datos y lo relaciono con el caso que estás comentando de Singapur. Entonces me gustaría saber si ellos, cuando implementaron la inteligencia artificial, crearon un organismo específico para el procesamiento de datos o cada entidad tiene su propia dependencia o cómo hicieron esa transición. Pues no te podría mencionar exactamente cómo funciona el gobierno de Singapur, ahí si no te tendría la información, me estarías corchando, pero te puedo hablar que el objetivo de la agencia es asegurarse de que las empresas privadas y las diferentes agencias tengan las competencias técnicas para desarrollar y utilizar esta tecnología. Entonces, cómo se organiza una empresa o cómo pone su equipo de datos o cómo lo organiza, creo que eso depende mucho de la industria y hay diferentes organizaciones. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes modelos y hay cosas buenas y malas y depende más de la necesidad. Entonces yo no te podría responder cómo se organizan ellos, pero yo asumiría que cada entidad tiene independencia de cómo se manejan y cómo se organizan en ese tema. ¿Alguna otra pregunta? Teniendo en cuenta lo que mencionaste de Singapur, que prácticamente invirtieron en su gente para que fuera competencia, ¿cierto?, con otros países, quisiera saber si nosotros adquirimos esas habilidades en DataCamp, ¿qué posibilidad hay de utilizar esas habilidades aquí en Colombia con empresas colombianas? Espérate, repito tu pregunta. Tú dices, si yo tomo esos cursos con DataCamp, ¿qué oportunidades hay para utilizar esto en las empresas colombianas? Normalmente nosotros, o bueno, muchas personas lo que hacen es prepararse para poder trabajar con otras empresas extranjeras, como canadienses y estadounidenses. Pues yo te digo que lo que estoy viendo mucho es que hay muchas empresas colombianas como Da Vivienda y empresas grandísimas. Rappi tiene un equipo de datos muy interesante, donde están haciendo cosas muy chéveres. Mercado Libre, hay muchas empresas locales. Yo diría que estamos viendo una transición donde estas tecnologías se están haciendo mucho más económicas. Porque digamos hace 5 años si tú querías tener una base de datos en la nube, era muy costoso para una empresa como Colombia, en Colombia pagar eso. Pero muchas de esas empresas como Microsoft, como Google, se dieron cuenta que para poder competir tenían que dar los precios y estamos viendo que cada vez es más económico y estamos viendo que cada vez más empresas colombianas están adoptando estas tecnologías. O sea, yo te puedo decir que incluso yo he estado
yo no soy del equipo de ventas, yo soy del equipo de datos de DataCamp, pero yo he estado incluso en demos que me llaman porque hablo español y me dicen, venga Jorge, usted que habla español, haga este demo con cajas de compensación en Colombia, que ya están teniendo transformaciones digitales grandísimas, porque están teniendo implementaciones grandísimas de Microsoft Azure, están implementando Power BI. Entonces yo diría que ahorita es el momento donde hay que ganar estas competencias en Colombia, porque en unos años para mí va a ser casi cualquier empresa va a poder tener acceso a esas tecnologías. Esa es mi predicción. Buenas tardes. Mi pregunta es, por ejemplo, en el medio del entretenimiento, ¿cuál es la mejor manera como de introducirse al estudio de los datos? Si es a través como la ciencia de datos o la ingeniería de datos, justamente porque parece que hay modelos muy específicos pues, para programas de entretenimiento, bueno, Autodesk y todos estos. No sé si en DataCamp pueda encontrar algo para introducirme en este tema, ¿sí? Y pues esta diferencia, ¿no?, entre ciencia de datos e ingeniería de datos. Claro, una muy buena pregunta. Yo te voy a decir que ahorita el espectro de trabajos que existen en datos y de cosas que puedes hacer es gigantesco. Yo hablé de 3 roles, los más populares, que son analista de datos, científico de datos e ingeniería de datos, pero hay muchos roles donde puedes empezar y depende tú qué tipo de cosas quieras resolver, porque entonces yo te diría que esto es un espectro. Entonces el espectro empieza, digamos, acá en la izquierda. Empiezas, digamos, con la gente que es menos técnica, entonces eres un analista de datos, un analista digital, eres experto en contar historias. Entonces yo te cuento, por ejemplo, que yo en la empresa pasada, yo contraté mucha gente que era historiadores y sociólogos, porque eran excelentes contadores de historias. No eran los más técnicos, pero yo no necesitaba que fueran técnicos, yo necesitaba que fueran buenos contando historias. Entonces también es entender tus propias competencias y decir, ¿dónde yo soy bueno? Y dónde existo yo en este espectro. Porque en el otro lado del espectro tiene lo que es la ingeniería de datos. La ingeniería de datos se encarga de mantener toda la infraestructura, todos los pipelines, que todos los datos y todas tus bases de datos funcionen en tiempo real o depende de los requerimientos de tus clientes. Entonces es muy técnico. Y la ciencia de datos es, digamos en la mitad, donde hay bastantes modelos, hay bastante estadística. Entonces depende de lo que tú quieras hacer. Y yo recomiendo realmente es, si uno es muy bueno y tiene unas competencias buenas de una parte creativa, hay roles en datos donde puedes explotar eso muy bien sin tener que ser muy técnico. Entonces en DataCamp tenemos cursos para casi todo eso y puedes probar varios, a ver qué te gusta y puedes empezar a guiarte como, no, se me hace muy técnico, no me gusta utilizar Apache Spark, por ejemplo, que se utiliza mucho en una tecnología, en ingeniería de datos, pero me gusta mucho hacer dashboards y reportes con colores y contar historias, entonces me voy a enfocar más en esta tecnología menos técnica, pero sigue siendo dentro del mundo de datos. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tenga tiempo tampoco. Bueno, muchísimas gracias.